Bueno, vamos a empezar hablando un poco de tórax. Yo trabajo en tomografía y también en PET. En tomografía computada el protocolo se caracteriza por una adquisición volumétrica. Esto está dado por los tomógrafos multi-slide, que son los nuevos. El paciente realiza una inspiración profunda y se hace un reprocesado de alta resolución, principalmente para ver patología intersticial. Se puede administrar contraste iodado endovenoso y a veces se puede administrar contraste oral, pero solo en casos especiales. Con respecto a la anatomía normal que uno va a buscar en la tomografía, la tráquea generalmente tiene una forma redondeada o en herradura, el esófago tiene una pared muy fina, se pueden ver ganglios mediastínicos, normalmente hasta 1 centímetro es un tamaño normal, siempre medido en el eje menor. Puede verse el timo o remanentes tímicos en el mediastino anterior y las cisuras se ven como áreas avasculares. Principalmente lo que buscamos en tomografía computada una vez que tenemos una lesión es dónde está localizada. En el lado derecho tenemos 3 lóbulos, el superior, el medio e el inferior. El superior tiene los segmentos apical, anterior y posterior, el medio los segmentos medial y lateral, y el inferior el apical y los basales, que son anterior, medial, lateral y posterior. Mientras que del lado izquierdo, como el pulmón es más chico, hay 2 lóbulos. Uno el superior, con el segmento ápico posterior, el anterior y la língula. La língula tiene 2 segmentos, el superior y el inferior. Y luego el lóbulo inferior tiene el segmento apical y los basales, anteromedial, lateral y posterior. En la tomografía de tórax los estudios se pueden visualizar con 2 tipos de ventanas diferentes. Después van a ver bien esto de qué es una ventana. La ventana de pulmón maneja unidad de Hounsfield entre menos 600 a menos 700 y nos permite ver bien la anatomía y las alteraciones del parénquima pulmonar. Mientras que la ventana de mediastino maneja unos valores de unidad de Hounsfield entre 20 a 40 y nos muestra la anatomía de partes blandas del mediastino, como la presencia de adenomegalias, la pared torácica y en este caso para el mediastino a veces sí es importante la administración de contraste endovenoso. Y acá vemos ejemplos de ventanas de pulmón, donde podemos ver bien el parénquima pulmonar, la vía aérea, y esta es la ventana de mediastino, donde se ven el mediastino y las estructuras vasculares cuando tienen contraste o no. Acá ya tenemos cortes donde se ven el corazón y está empezando a asomar el hígado. Y acá vemos la comparación de una masa pulmonar con ventana de pulmón y con ventana de mediastino. La patología torácica es muy amplia, pero siempre existen las anomalías congénitas y dentro de ellas las vasculares. Nombramos algunas como la arteria subclavia derecha aberrante, donde la arteria subclavia se origina directamente de la aorta, rodea la tráquea, el esófago por atrás y se dirigen hacia la derecha. El arco aórtico derecho, que puede ser en espejo o asociado a arteria subclavia izquierda aberrante, el arco aórtico doble, la coartación y pseudocoartación de aorta. Estos son 2 ejemplos diferentes de arteria subclavia derecha aberrante, que es una anomalía vascular bastante frecuente de ver. A veces se dilata y cuando se dilata se denomina divertículo de Comeren. Y puede presentar algún tipo de clínica como alguna molestia para comer, como pero en general cuando está dilatado, cuando es el divertículo de Comeren. Otro ejemplo más, ¿sí? Donde podemos ver cómo la arteria se origina de el callado aórtico, va rodeando el esófago y la tráquea por detrás y se dirige hacia la derecha. Esta es una reconstrucción tridimensional. El arco aórtico a la derecha con subclavia izquierda aberrante con divertículo de Comeren. Acá podemos ver cómo la tráquea está desplazada en sentido anterior y como no existe botón aórtico, existe sí botón aórtico a la derecha. También están las anomalías vasculares adquiridas y dentro de ellas está el aneurisma, el traumatismo de aorta, la disección de aorta y el embolismo pulmonar.
Estos son dos ejemplos de una disección de aorta, donde ¿qué pasa? La íntima se diseca y se producen dos luces, una verdadera y otra falsa. Está el tipo A y el tipo B. Y acá algunos ejemplos de tromboembolismo pulmonar. Podemos ver defectos de relleno en las ramas para el lóbulo superior e inferior de la arteria pulmonar derecha. Otro ejemplo de tromboembolismo que abarca la arteria pulmonar izquierda y ramas segmentarias. ¿Qué más podemos ver como anomalía mediastínica? Es la presencia de agrandamiento de ganglios mediastínicos. ¿Qué es un ganglio mediastínico? Es una estructura nodular u ovalada de densidad de partes blandas que están rodeados de grasa mediastínica. En general, en el mediastino se considera que un ganglio es patológico cuando en su eje menor mide más de 1 centímetro. Esta es una clasificación donde podemos decir en qué lugar está ese ganglio agrandado y utilizamos los números y poniendo derecho e izquierdo, o sea, 2R, 4R, 4L, etc. Después existen cuáles son las causas de este agrandamiento de estos ganglios: el carcinoma de pulmón, el linfoma y la leucemia, la enfermedad de Hodgkin, la sarcoidosis, metástasis de tumores de cuello, de cáncer de testículo, de cáncer de riñón, neoplasias gastrointestinales, cáncer de mama, melanoma, y también la causa infecciosa, el origen fúngico, la tuberculosis, las bacterias, los virus, y una entidad benigna como la hiperplasia linfoide benigna. Este es un ejemplo arriba de metástasis de cáncer de mama. Vemos adenomegalias mediastínicas. No solo había mediastínicas en el grupo 2R, sino que también había en la cadena mamaria interna y en la axila izquierda. Acá vemos metástasis de un linfoma de no-Hodgkin, donde vemos también adenomegalias mediastínicas en los grupos 2R, 6, cadena mamaria interna, y esto que ven acá es un derrame pleural. Este grupo es el 10R, ¿sí? El iliar derecho. Esta de arriba, la de arriba son adenomegalias en un cáncer de pulmón y abajo en un cáncer gástrico. Acá podemos ver más adenomegalias metastásicas en el grupo 10L, o sea, en el grupo iliar izquierdo. Y acá vemos también que este era el tumor, digamos el cáncer de pulmón, que provocaba todo este compromiso pleural en el vértice pulmonar con adenomegalias axilares. En el caso de una leucemia, adenomegalias mediastínicas en los grupos 4R, 4L, 5, 6. Como alteraciones generales del parénquima pulmonar podemos nombrar las fisuras accesorias, la agenesia pulmonar y la atresia bronquial, el quiste broncogénico, las fístulas arteriovenosas que pueden ser únicas o múltiples, el secuestro pulmonar, ¿sí? Que en general se ve como una imagen quística o sólida, que en un 70-90% se presentan del lado izquierdo, en el sector posteromedial, y lo que se produce acá es un aporte vascular anómalo desde la aorta torácica o abdominal. Arriba podemos ver un ejemplo de un bronquio traqueal, una anomalía congénita donde existe un bronquio que sale directamente de la tráquea. Abajo a la derecha vemos una agenesia pulmonar, directamente no existe esbozo bronquial. Y estos son todos ejemplos de reconstrucciones tridimensionales de bronquios traqueales. Un quiste broncogénico, o sea, una imagen de aspecto aéreo, de paredes engrosadas en forma irregular, y que en la placa se puede ver que existe la presencia de un nivel, probablemente por sobreinfección. Un gran quiste broncogénico en hemitórax izquierdo con dos niveles hidroaéreos. Acá vemos otro secuestro del lado derecho, que no es tan frecuente, pero ven el nivel hidroaéreo, o sea, son lesiones que se pueden sobreinfectar. Perdón. Imágenes nodulares con broncograma aéreo, imágenes nodulares cavitadas de paredes anfractuosas, nódulos pulmonares de contornos lobulados.
Acá podemos ver el nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho y adenomegalias mediastínicas homolaterales y contralaterales de un tamaño considerable. Una masa pulmonar en el vértice pulmonar derecho. El pulmonar se caracteriza por este compromiso intersticial periférico con engrosamiento de septos interlobulillares. Un pequeño nódulo pulmonar que por sus características, por la presencia de enfisema y el antecedente de tabaquismo del paciente, hacía sospechar la probabilidad de un cáncer de pulmón. Y en este caso podemos ver un amartoma, o sea, es un nódulo que tiene calcificaciones o grasa de distribución focal o difusa. Un nódulo pulmonar de probable origen benigno, ¿sí? Es pequeño, nodulillo, y lo que podemos ver también es una variante anatómica que es el lóbulo de Lázigos. Acá podemos ver un granuloma, o sea, es un nodulillo o un nódulo que está calcificado. ¿Sí? Con eso no se hace nada, no se controla. El nodulillo calcificado es un nódulo probablemente secuelar de alguna primoinfección. Una metástasis de osteosarcoma que presentaba calcio y una metástasis hemorrágica de coriocarcinoma que presentaba halo en vidrio esmerilado alrededor de los nódulos por el componente hemorrágico. Metástasis cavitadas en un paciente con cáncer de células escamosas de pulmón. Otras metástasis cavitadas en un paciente con antecedente de cáncer de recto. Acá en el caso de un linfoma no Hodgkin, múltiples nódulos, algunos de contornos poco definidos. Perdón, fui para atrás. Acá vemos entonces bronquiectasias tipo cilíndricas, ¿sí? Varicosas. Este es un paciente con fibrosis quística, vemos dilataciones quísticas, bronquiales. Las causas de un compromiso intersticial pueden ser desde una linfangitis carcinomatosa, un edema pulmonar intersticial, una proteinosis alveolar o una sarcoidosis. Estos son ejemplos de fibrosis pulmonares o, como se dice ahora, neumopatía intersticial usual. ¿Qué más puede afectar el espacio aéreo? Las enfermedades que afectan al espacio aéreo pueden ser difusas o locales. La afectación del espacio aéreo, ya sea por edema, infección o hemorragia, tienden a preservar las zonas más periféricas del pulmón, mientras que los procesos primariamente intersticiales tienden a predominar el tercio más periférico. En su forma más temprana, las zonas focales de pequeño tamaño pueden aparecer en forma de nódulos mal definidos de menos de 1 centímetro de diámetro. El patrón de vidrio esmerilado indica un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar con preservación de los bordes de los vasos y bronquios. El proceso que más frecuentemente produce un patrón de vidrio esmerilado es la neumonitis, el edema pulmonar y en raras ocasiones la proteinosis alveolar. Cuando hablamos de consolidación pulmonar nos referimos a un aumento homogéneo de la atenuación del parénquima que impide la visualización de los vasos y las paredes de las vías aéreas y que produce habitualmente broncograma aéreo. Acá vemos diferentes ejemplos de opacidades en vidrio esmerilado, algunas menos definidas y otras más definidas. Este es un ejemplo de una alveolitis por tabaquismo. Y acá podemos ver opacidades en vidrio esmerilado con tendencia ya a la consolidación. Una consolidación acá arriba a la izquierda donde se ve perfectamente el broncograma aéreo y opacidades en vidrio esmerilado en la foto de arriba y abajo. Un ejemplo de una consolidación absedada, ¿sí? Con áreas hipodensas, densidad líquida y contenido aéreo. Ejemplos de neumonitis actínicas, donde vemos un límite geográfico, ¿sí? En relación al campo de radiación. Otra neumonitis actínica en un paciente con un cáncer de pulmón que había sido irradiado. Este es el ejemplo de una neumonía por aspergillus en un paciente neutropénico y una neumonía por neumocitis genovesi. ¿Qué más podemos encontrar como alteración del parénquima pulmonar? El enfisema.
El enfisema se define anatomopatológicamente como una enfermedad crónica caracterizada por aumento progresivo e irreversible de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de las paredes alveolares sin aparente fibrosis. Hay una pérdida de la capacidad elástica del pulmón, con obstrucción al flujo aéreo, hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. Existen básicamente dos o tres tipos, el de tipo centrolobulillar, donde existe dilatación de los bronquiolos respiratorios y destrucción de sus paredes, dando cavidades aéreas dependientes de un solo bronquiolo terminal, con predominio de los lóbulos superiores y apical del inferior, y es más frecuente en los pacientes fumadores. El panlobulillar, hay una destrucción de todo el lobulillo distal al bronquiolo terminal, con rotura de alvéolos periféricos y centrales, más frecuentemente en las bases pulmonares, y relacionados con la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. El paraseptal afecta la parte distal del lóbulo, puede verse asociado con el enfisema centrolobulillar o panlobulillar o de forma aislada. El paracicatrizal lo que muestra es un aumento del espacio aéreo con destrucción pulmonar que aparece debido a fibrosis pulmonar adyacente. Estos son diferentes ejemplos de enfisema panlobulillares. Y por último, dentro de lo que es la patología pleural, que también es bastante extensa, pero podemos nombrar algunos ejemplos, como el derrame pleural. Y ahí se abren dos abanicos de diagnóstico entre lo que es un exudado y un trasudado. Un trasudado puede ser debido a una insuficiencia cardíaca congestiva, a una enfermedad hepática, enfermedad renal, hiperhidratación, hiperproteinemia sérica, mientras que un exudado puede ser debido a un derrame paraneumónico, a un empiema, a una neoplasia, enfermedad del colágeno, embolismo pulmonar, hemotórax, quilotórax y patología abdominal. Aunque la tomografía computada es de escaso valor para distinguir trasudados o exudados, el engrosamiento de la pleura parietal casi siempre orienta hacia el exudado. La mayoría de los derrames, sean trasudados o exudados, tienen un valor de atenuación homogéneo próximo al del agua. Los derrames de mayor densidad casi siempre son exudados, pero no quiere decir que si un exudado, si un líquido es de baja densidad, no puede ser un exudado. Diferentes ejemplos de derrames pleurales. Y pasamos al empiema, donde ¿qué es lo que ocurre en el empiema? Es un exudado pleural infectado con contenido purulento. Puede asociarse a engrosamiento de las pleuras parietal y visceral con realce luego del contraste. Pueden ser libres o encapsulados, con morfología en media luna, redonda, elíptica o lenticular, y el diagnóstico se debe realizar con el absceso pulmonar. Estos son ejemplos de empiemas, donde podemos ver que el derrame está loculado y que tiene engrosamiento con realce de las pleuras. Esto es una paquipleuritis calcificada tuberculosa, ¿sí? O sea, algo bien antiguo. Las causas de neumotórax pueden ser múltiples: trauma, espontáneo, EPOC, tabaquista, por ruptura esofágica. Esto es un ejemplo de un paciente que tenía tejidos, aire en el tejido celular subcutáneo, neumomediastino, o sea, aire en el mediastino, y neumotórax. ¿Sí? Era un paciente con el antecedente de un politraumatismo. ¿Qué más puede afectarse en la pleura? La asbestosis. La asbestosis podemos tener las placas pleurales, que son áreas focales de pleura engrosada generalmente calcificadas, o un engrosamiento pleural difuso, mientras que el mesotelioma, que es el tumor maligno de la pleura, tiene un alto grado de malignidad, tiene un mal pronóstico, muestra un engrosamiento pleural nodular e irregular, un derrame pleural hemorrágico, y generalmente está el antecedente de la exposición al asbesto. Estos son ejemplos de mesoteliomas, donde lo que se produce en el mesotelioma es este engrosamiento circunferencial de toda la cavidad de dicho hemitórax, y consiguientemente, a medida que pasa el tiempo, este hemitórax reduce su volumen pulmonar, se va achicando. Otro ejemplo de mesotelioma en hemitórax izquierdo,
Y por último les quiero mostrar esta imagen, este caso de un paciente que tenía este líquido que parecía un derrame, que se movía con los decúbitos y que fue un quiste pericárdico celómico. Hasta una resonancia le hicimos.